Romanos. Hoy día comenzamos el capítulo 10 de Romanos. Romanos capítulo 10 y vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 4, pero hoy día no vamos a poder estudiar los 4 versículos, pero vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Si Romanos 10, versículo 1 al 4, el título del sermón el día de hoy es el amor y anhelo por un pueblo incrédulo. El amor y el anhelo por un pueblo incrédulo. Pero antes de comenzar, hermanos, como siempre vamos a hacer una oración, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta mañana, un domingo más, Dios, que tú nos reúnes, que tú nos das la oportunidad y el privilegio de poder reunirnos como hermanos, como hijos tuyos, Señor, para alabarte por el Evangelio. Y te rogamos de que hoy día tú nos ayudes a entender esta porción de la Escritura, Señor, y puedas aplicar y llenar nuestros corazones de un anhelo ferviente, Señor, por la salvación de los perdidos y porque tu mensaje sea conocido en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestras familias, en este mundo, Señor. Te ruego por tu misericordia en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Romanos 10, hermanos, versículo 1 al 4 dice esto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, hermanos, hemos terminado la semana pasada de estudiar Romanos capítulo 9. Y como ya he ido expresando las últimas exposiciones de la epístola a Romanos, específicamente después de haber visto el capítulo 9, muchos de ustedes saben de que después de haber analizado estos temas bastante controversiales y muy difíciles de aceptar por la mayoría de las iglesias en nuestra época, acerca de que Dios es soberano en la salvación, acerca de que Dios elige, Dios predestina y todo lo que hemos visto en los capítulos 8 y 9 de Romanos. Después de esto, hermanos, la iglesia lamentablemente sufre muchos ataques y nos van a atacar y mucha gente va a decir de nosotros de que somos personas apáticas porque creemos en las doctrinas que hemos enseñado en Romanos capítulo 9. Pero debo recordarles, hermanos, de que hemos comenzado el capítulo 9 hablando y viendo cómo el apóstol Pablo nos expresó el amor que tenía hacia un pueblo, hacia específicamente el pueblo judío. Y eso es de suma importancia, por lo que hoy día vamos a ver. Porque las doctrinas que hemos enseñado, las doctrinas que nosotros sostenemos como iglesia, porque las vemos claramente en la Escritura, eso jamás, hermanos, resulta en un corazón el cual sea apático, frío, seco hacia los perdidos. Es más, es muy interesante ver el capítulo 9 de Romanos como entre dos expresiones de amor. El capítulo 9 de Romanos está en medio de dos expresiones de amor y de preocupación por un pueblo incrédulo. Romanos capítulo 9, versículo 1 y 2, Pablo nos dijo de que él, verdad dice en Cristo y no miente, de que él tiene gran tristeza y dolor por sus hermanos judíos, los cuales no han llegado todavía a la salvación. Y comenzamos el capítulo 10, versículo 1, y Pablo nos va a expresar ese mismo amor y ese mismo anhelo y esa misma preocupación por estas personas. Ahora, en medio de estas dos expresiones de amor y de preocupación y de anhelo por la salvación de los judíos, Pablo nos ha afirmado en Romanos capítulo 9 de que Dios es soberano en la salvación. Y eso es algo que no podemos negar, hermanos. Y espero que hasta este punto eso esté sumamente claro. Nos hemos pasado muchas sesiones hablando de esto y Pablo nos ha mostrado en el capítulo 9 de Romanos de que la predicación y la enseñanza de que Dios es soberano, de que Él escoge, de que Él es el que está en control de aquellos que se salvan y de aquellos que se pierden, no solamente está basado en lo que Pablo creía, sino en lo que la misma Escritura dice. Y hemos visto esto en el capítulo 9, como Pablo ha probado con la Escritura de que Dios es soberano, siempre lo ha sido desde el principio. Él ha llamado al que Él ha querido llamar, Él ha tenido misericordia del que Él quiso tener misericordia y Él también puede abandonar y endurecer al que Él quiera. Dios es soberano, esto es algo claro en el capítulo 9 de Romanos y en la Escritura Pablo nos ha mostrado. Pero escucha bien esto, hermano. Nosotros hemos entendido en las últimas sesiones de que si alguien es cristiano es gracias a ¿quién? Es gracias a Dios. No es gracias al predicador,
no es gracias a la música que tengamos en la iglesia, no es gracias a ninguna estrategia que tengamos para llenar iglesias como muchas iglesias lo tienen, sino es gracias a Dios. Dios es el que añade todos los días, dice el capítulo 2 del libro de Hechos. Dios es el que añade todos los días a aquellos que van a ser salvos. Y entonces Pablo nos ha expresado en el capítulo 9 de Romanos cómo es de que Dios está en control de esto, pero en lugar de esto en lugar de ser estas doctrinas las cuales nos guíen a ser apáticos, secos, fríos o personas sin esperanza, lo que vamos a ver, hermanos, es de que más bien la soberanía de Dios en la salvación causa que tengamos esperanza. La soberanía de Dios en la salvación causa de que nosotros seamos un pueblo lleno de esperanza, porque sabemos de que no hay pecador tan duro, no hay persona tan perdida que Dios pueda salvar. Y es eso lo que vamos a comenzar viendo en el capítulo 10, versículo 1 específicamente de continuando esta exposición de Romanos. Pablo va a mostrarnos esperanza. Pablo, las doctrinas que hemos presentado, las doctrinas que él mismo ha enseñado, no lo volvieron un hombre el cual era indiferente hacia los perdidos, sino más bien lo volvieron un hombre el cual tenía anhelo y gran esperanza en que ellos también pueden llegar a la salvación, porque Dios es soberano. Entonces no hay quien Dios no pueda salvar. Y es por eso que Pablo va a comenzar el capítulo 10 y escucha cómo comienza el versículo 1 una vez más. Y hoy día solamente vamos a poder ver el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora, esto, hermanos, debe llamarnos la atención en el sentido de que si algo también ha hecho Pablo, es después de mostrarnos de que Dios es soberano sobre la salvación y Él escoge y Él predestina y Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia, Pablo también nos ha mostrado la responsabilidad que tenían los judíos de su perdición, ¿sí o no? Pablo nos ha mostrado claramente de que los judíos era su corazón duro, un corazón que aborrecía a Dios. Ellos tenían la culpa de no estar dispuestos a aceptar la salvación. Ellos no querían abandonar su religión por obras, la religión hipócrita en la que ellos estaban viviendo. Ellos no querían depender completamente de Cristo para ser salvos. Ellos eran culpables de su perdición y de su condenación. Pero, a pesar de eso, el apóstol Pablo nos va a mostrar acá de que Él tiene esperanza. Él tiene esperanza para ellos. Por eso es de que el apóstol Pablo, a pesar de ver un pueblo tan duro, un pueblo tan perdido, el apóstol Pablo va a decir: yo sigo orando por ellos. Es más, no dejo de orar por ellos. No dejo de anhelar su salvación. Y es lo que hoy día, hermanos, vamos a ver. Y lo primero con lo que nos vamos a topar en este versículo es esto: el anhelo que el apóstol Pablo tenía hacia este pueblo incrédulo. El anhelo que el apóstol Pablo tenía hacia este pueblo incrédulo. Y como ya he mencionado, lo que nos encontramos en este pasaje es el anhelo, hermanos, de un corazón que ama a este pueblo. Es el anhelo de un corazón que ama a los perdidos, por más de que incluso ellos eran sus enemigos. Y esto debe llamar mucho la atención de nosotros. ¿Por qué? Como ya he mencionado, a los que sostenemos las doctrinas de la elección, de la soberanía de Dios en la salvación, a los que creemos en lo que conocemos como las doctrinas de la gracia, muchas veces se nos va a culpar ¿de qué? De ser personas las cuales ya no nos interesa evangelizar, ya no nos interesa ir y llegar a los perdidos con el evangelio. Mucha gente nos va a atacar y nos va a decir eso: como Dios elige, entonces ya para qué vamos a orar y para qué vamos a predicar. Y muchas veces dicen ustedes, los que creen en las doctrinas de la gracia, etcétera, son personas las cuales tienen ese tipo de actitud hacia los perdidos. Entonces, como Dios elige, entonces yo no haré nada, me sentaré en mi casa a esperar a que Dios los traiga. Pero hermanos, en Romanos capítulo 10 vamos a encontrar un equilibrio en respecto a esa reacción que no voy a negar que algunos puedan haber tenido. Porque lo que vemos más bien en este pasaje es de que las doctrinas que Pablo nos expresó, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, eso no resultaron y no concluyeron en un corazón apático, frío, seco hacia los perdidos, sino más bien en un corazón que anhela y tiene esperanza de la salvación de un pueblo incrédulo, un corazón que realmente muestra amor hacia ellos. Y ahora en este punto, como ya lo hemos mencionado antes, hermanos, muchos no creerían realmente que este es el anhelo del apóstol Pablo. Muchos no creerían de que el apóstol Pablo realmente amaba al pueblo judío.
¿Y por qué no creerían? Porque hasta este punto hemos visto al apóstol Pablo atacar de manera frontal y muy fuerte al pueblo judío, ¿sí o no? Ahora, para muchos de ustedes quizás es sorpresa porque no han estado desde el principio de la exposición de Romanos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, si ha hecho algo en esta epístola y si ha hecho algo en el libro de los Hechos, es atacar al pueblo judío, a su falsa religión, confrontarlos con su error, confrontarlos con los engaños que estaban creyendo, confrontarlos con su hipocresía. Y de manera explícita hemos visto esto en Romanos 2, versículo 17 en adelante. Vayan conmigo a ese pasaje los que quieran. Y escucha lo que el apóstol Pablo le dijo acerca de este pueblo. ¿Y por qué menciono esto? Porque, hermanos, vivimos una época en la cual cuando uno confronta el error, confronta la falsa religión, muchas veces nos responden diciéndonos de que no tenemos amor, de que no nos interesan. Y escucha lo que el apóstol Pablo dijo acerca del pueblo judío. Estas son palabras fuertes en las cuales él va a desenmascarar su hipocresía. Romanos 2, versículo 17 en adelante. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Escucha, hermanos, si tú eras un judío, estabas leyendo estos primeros 3 versículos, el versículo 17 al 19, hasta el 20 incluso, y tú eras judío y leías esto, tú hubieras dicho, wow, Pablo está reconociendo quiénes somos, ¿sí? Nos está halagando, nos está diciendo realmente lo que nos merecemos, los logros que tenemos. Y escucha, Pablo pareciera que está haciendo eso, pero luego Pablo va a dar una vuelta completa y los va a confrontar con su hipocresía. Versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no debes adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo les dice, ustedes que tienen un gran nombre, ustedes que tienen esa gran posición supuestamente en el mundo, son unos ladrones, son unos adúlteros, son unos idólatras. Son unos hipócritas, en otras palabras. Por su culpa el nombre de Dios es blasfemado. Ustedes que supuestamente deberían estar honrando a Dios, lo que están haciendo es blasfemar el nombre de Dios. Que su nombre sea deshonrado. Y luego Pablo en Romanos capítulo 2 les va a decir a los judíos, ustedes que se creen judíos, adivinen qué, no son realmente judíos. Porque los judíos son aquellos que son en lo interior, en el corazón. No por marcas externas como la circuncisión, sino por una obra profunda de Dios en los corazones. Ahora, hermano, como ya dije, si tú estás en los zapatos del pueblo judío, esto, hermano, es un golpe muy fuerte a la falsa religión que estabas viviendo. Esto es sumamente controversial. Esto es un ataque sumamente directo y duro en contra de lo que ellos creían. Y hasta este punto, sin necesidad de avanzar mucho más, muchos judíos hubieran dicho, Pablo nos odia. Como he expresado cuando he explicado Romanos capítulo 9, versículo 1 y 2. Los judíos no hubieran esperado, no hubieran creído jamás de que Pablo los amaba. Si no hubieran dicho, Pablo nos odia, nos aborrece. Pero no era así. Pablo en Romanos capítulo 4 va a continuar destruyendo la religión judía. En Romanos capítulo 4 ya hemos estudiado hace un tiempo esto. En lo cual Pablo va a mostrar cuán ilógico, cuán contradictorio a la Escritura es pensar de que alguien se puede salvar por las obras. Noticia de último momento, eso era lo que los judíos creían, que podían salvarse por las obras. Y Pablo les dice, eso es imposible. Eso no dice la Biblia, esa no fue la forma en la que fue salvo Abraham, esa no fue la forma en la que fue salvo David, dos de los hombres más importantes en la cultura judía. Y Pablo les dice, ustedes están completamente errados. Está Pablo destruyendo su falsa religión. Y escucha lo que Pablo va a decir en el capítulo 10, versículo 2 al 4. Acabo de leer eso. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora Pablo va a decir de los judíos que son unos ignorantes. Ahora, hermano, esas son palabras fuertes en contra de ese pueblo, ¿sí o no? Pablo les ha dicho, son unos hipócritas. Pablo les ha dicho, ustedes están en un camino completamente equivocado. Ustedes creen que están en su camino al cielo, pero ahora están en su camino a la condenación.
porque la salvación no es por obras, es por fe. Y ahora Pablo les va a decir en Romanos 10, esto vamos a estudiar la próxima semana, ustedes son unos ignorantes, son unos ignorantes. Y estas son palabras, como ya he mencionado, duras en contra de ellos, ¿sí o no? Pero hermanos, ¿de qué corazón nacía esto? A pesar de que Pablo tenía estas palabras duras en contra del pueblo judío, ¿cuál era el anhelo del apóstol Pablo? Una vez más, Romanos 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo quería salvarlos, no quería destruirlos. Pablo quería salvarlos. Ellos, como ya dije, quizás no se lo hubieran tomado bien y no se lo tomaron bien. En el libro de Hechos, ustedes pueden encontrar de que los judíos no se tomaron para nada bien la predicación de Pablo, sino que los va a ofender tanto que lo van a perseguir y van a intentar matarlo varias veces. Pero ¿cuál era el anhelo del apóstol Pablo? Era salvarlos, hermano. Era salvarlos. Y Pablo nos dice y nos expresa en el capítulo 10, versículo 1, que este no solamente era su anhelo, sino que Pablo aquí le va a agregar una palabra que es muy importante y va a decir, este es el anhelo de mi corazón. Ahora, la palabra corazón en el contexto del capítulo 10, hermanos, es importante. Así que les ruego de que puedan recordar el significado de la palabra corazón. El significado de la palabra corazón no es simplemente este órgano que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, el cual bombea sangre en todo nuestro organismo. No, el significado de la palabra corazón para la cultura hebrea y para los judíos era el todo del hombre, todo lo que tú eres interiormente. El corazón en la cultura judía tenía que ver con la voluntad, los sentimientos, las emociones, incluso la imaginación. El corazón era el centro del hombre. El corazón, por eso muchas veces es una referencia incluso al espíritu y al alma. Es todo lo que yo soy por dentro. Y Pablo dice, yo con todo mi ser, con todo lo que yo soy, tengo este anhelo, que los judíos lleguen a la salvación. Y es eso lo que significaba la palabra corazón para ellos. Todo lo que tú eres realmente. Por eso Jesucristo va a decir en Mateo 12, versículo 35, que del buen tesoro del corazón sale todo lo que hacemos. Según nuestro corazón es lo que somos, va a decir Salomón. Según lo que hay dentro de nosotros es lo que somos. El corazón expresa quién soy en toda su totalidad. Y Pablo dice, desde lo más profundo de mi corazón, mi deseo es que los judíos lleguen a la salvación. Es que los judíos lleguen a la salvación. A pesar de que él había dicho cosas fuertes en contra de su religión, a pesar de que él los había confrontado con la verdad, los había llamado hipócritas, les había mostrado su horror, los va a llamar ignorantes en los siguientes versículos. ¿Cuál era el anhelo, hermano, del apóstol Pablo? Era salvarlos. En ningún momento fue destruirlos. En ningún momento fue destruirlos. Y ahora esto, hermano, es algo muy importante para dos clases de personas, ¿sí? Las personas que estamos dispuestas, y yo espero que todo cristiano esté dispuesto, a ir y predicar la verdad. ¿Cuál es la intención que nosotros debemos tener cuando vamos y predicamos la verdad? Es salvar, hermano. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero cuando va y confronta a las personas con ese conocimiento, pareciera, aunque no puedo juzgar específicamente sus motivaciones, pero pareciera que lo único que quieren es ganar un debate, es ganar la discusión, ganar el argumento. Hermano, el apóstol Pablo quiere ganar el debate, el apóstol Pablo quiere ganar la discusión. El apóstol Pablo es el que va a decir, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, que debemos derribar argumentos, ¿sí? Debemos derribar argumentos. Pero ¿cuál es la intención del apóstol Pablo? ¿Simplemente sentirse superior teológicamente? ¿Simplemente sentirse como el fariseo en Lucas capítulo 18 y decir, gracias Dios porque yo no soy como ellos? No. La intención del apóstol Pablo era salvar a esas personas. Y eso es algo que debemos recordar una y otra vez, sobre todo en el contexto reformado. En el contexto reformado, en el contexto de aquellos que nosotros sostenemos la Escritura como nuestra máxima autoridad y nos gusta y vivimos para estudiar más y más la Escritura, podemos cometer ese error. Simplemente por el mayor conocimiento que quizás tengamos de otros, buscar y pelear y discutir, que es necesario hacerlo muchas veces, pero solo para ganar la discusión. La intención, hermano, siempre debe ser ganar al pecador. Es ganarlo para la salvación.
Esa siempre fue la intención de Jesucristo cuando Él debatió, cuando Él discutió, y vaya que lo hizo. Estamos estudiando con el pastor José el Sermón del Monte, y Jesucristo lo que está haciendo en todo ese sermón es discutir, debatir, refutar, destruir los argumentos de los judíos que estaban viviendo una falsa religión. Pero ¿cuál era la intención de Cristo? He venido a salvarlos. Yo quiero que lleguen a la salvación. Y lo que encontramos, hermanos, en este versículo es muy importante, porque ese es el corazón del teólogo más grande en el Nuevo Testamento. De aquel que la Biblia nos dice se pasaba días discutiendo y debatiendo en las sinagogas, con la palabra abierta ahí contra los judíos. ¿Cuál era la intención y el anhelo de su corazón? Era salvarlos, hermano. Era salvarlos. Ahora, aquí también esto tiene una aplicación para aquellos que quizás a veces son confrontados. A ti tal vez te ha tocado, hermano, escuchar a alguien que ha venido y te ha dicho palabras duras en contra de tu falsa religión, de tus falsas creencias. Y muchas veces hierras, ¿cómo? Creyendo de que esa persona no te ama, creyendo de que esa persona está buscando tu mal o quiere destruirte o es muy antipática. Hermano, quizás esa persona está buscando salvarte. Y es por eso que está actuando como el apóstol Pablo, dispuesto a decirte la verdad, aunque te enojes, aunque lo creas tu enemigo. ¿Se acuerdan lo que Pablo le va a decir a los Gálatas? Gálatas 4, versículo 16. ¿Me he vuelto su enemigo por decirles la verdad? Ese es el error que habían cometido los Gálatas. Ese es el error que podían, cometer los Gálatas. Al escuchar las palabras duras del apóstol Pablo, creer de que el apóstol Pablo era su enemigo y no era su enemigo. Más bien era su mejor amigo, aquel que realmente quería salvarlos. Y entonces encontramos, hermanos, en este pasaje ese equilibrio en el cual el apóstol Pablo está dispuesto, como les he mostrado, a predicar la verdad, a confrontar el error, pero es con el anhelo ¿de qué? Es con el anhelo de salvarlos. Un autor, no recuerdo quién, dijo estas palabras que me llamaron mucho la atención. Si le vas a decir a alguien que se va a ir al infierno, que sea porque quieres salvarlo y no porque quieres que llegue más rápido ahí. Hermano, esa debe ser siempre nuestra intención. Está bien, nosotros estamos dispuestos a pelear, dispuestos a debatir, dispuestos a discutir, pero ¿cuál es la intención? Es salvar, hermano, esa es la intención. Nunca la intención es lo contrario. Y aquellos que son confrontados, como ya he mencionado, deben también entender eso. Cuando a veces se dicen cosas fuertes, cuando a veces se dicen cosas duras, que quizás te lastiman incluso en cierta manera, las heridas del amigo, dice Salomón, son muy buenas, porque son para un bien mayor. Son como las heridas que hace un cirujano para sanar a alguien de una enfermedad. Y debemos recibirlas de esa manera. Y ahora, hermano, el apóstol Pablo nos está diciendo que tiene este anhelo, este amor por el pueblo judío, su salvación. Y aquí es donde empezamos a entender un poco acerca de qué se trata amar y orar por nuestros enemigos, como vamos a ver en Lucas capítulo 6 más adelante, en nuestra exposición de Lucas en las noches. ¿Quiénes eran los judíos para el apóstol Pablo? Como ya dije, los judíos quizás pensaban que el apóstol Pablo era su enemigo, pero también era al revés. Los judíos, escucha, eran realmente los enemigos del apóstol Pablo. Los judíos podrían haber pensado que el apóstol Pablo era su enemigo, pero Pablo, como vemos acá, no. Él estaba buscando salvarlos. Pero adivinen quiénes realmente eran enemigos del apóstol Pablo, los judíos. Y ya hemos visto esto en sesiones pasadas. Hemos visto esto cuando me tocó exponer Romanos 9, versículo 1 y 2. Hemos visto Hechos capítulo 14, donde los judíos van a ir a apedrear a Pablo. Lo van a perseguir por diferentes ciudades hasta apedrearlo y dejarlo casi muerto. Esos eran los judíos. Los judíos de los cuales se va a quejar Pablo, que ha recibido vara, ha recibido azotes. Los judíos los cuales lo estaban persiguiendo. Los judíos los cuales estaban buscando que Pablo sea entregado a la cárcel y si pueda, sea asesinado. Escucha qué dice Pablo acá. ¿Qué es lo que Pablo quiere para estos judíos? La salvación. La salvación, dice Pablo. Yo estoy buscando que sean salvos. Y si eso, hermano, no te muestra en cierta manera amor incondicional, no sé qué podría hacerlo. Es el mismo amor que Cristo va a mostrar, como vamos a ver más adelante. Ahora, Pablo nos dice, yo tengo este anhelo, ¿sí? Yo tengo este anhelo de que los judíos lleguen a la salvación. Ahora, ¿cómo Pablo va a mostrar ese anhelo? ¿Cómo Pablo va a mostrar ese anhelo? Dos formas, hermano, y vamos a ver la segunda forma en las siguientes exposiciones de Romanos 10. Pablo va a decir, necesitamos orar por ellos,
y necesitamos predicarles. ¿Sí? Necesitamos orar por ellos, necesitamos predicarles. Vamos a ver esto en todo el capítulo 10 de Romanos. Necesitamos orar y necesitamos que alguien les vaya y les predique la verdad. Les predique el evangelio. Y ahora en este punto Pablo nos va a mostrar de que él no solamente dice que tiene el deseo de que los judíos se salven, sino que él estaba haciendo algo para que ellos lleguen a la salvación. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo estaba intercediendo de rodillas todo el tiempo por aquellos que lo odiaban, por aquellos que lo rechazaban, por aquellos que lo ultrajaban, y él estaba buscando su salvación. Ahora, una vez más, aquellos que creen que las doctrinas de la gracia, la doctrina de la reprobación, de la predestinación, de la elección, si algunos, los que creen que esas doctrinas nos vuelven apáticos, vean este versículo una vez más. Para nada. Al mismo hombre que enseñó estas doctrinas escucha el anhelo, el deseo, el fervor que tiene porque los perdidos lleguen a la salvación. Esas doctrinas jamás deben volvernos, hermanos, fríos o apáticos hacia los perdidos. Jamás. Más bien lo que hacen, y hoy día vamos a ver estos 3 puntos, lo que hacen es que mostremos un amor incondicional hacia los perdidos, de que mostremos una total dependencia a Dios y de que vivamos en una esperanza consoladora. Y es lo que vamos a ver ahora en lo que significa acerca de que Pablo esté orando por ellos. ¿Qué significa, hermanos, de que el apóstol Pablo está orando por los judíos? Déjenme darles estas tres enseñanzas en este versículo. Pablo está mostrando primeramente un amor incondicional hacia los perdidos. Un amor incondicional. Y no a cualquier perdido, hermano. Como ya he mencionado, Pablo está mostrando un amor incondicional hacia sus enemigos. Y déjame preguntarte desde el principio aquí, ¿cuánto oras por tus enemigos? ¿Cuánto oras por aquellos y hermano, estoy seguro de que nadie te quiere apedrear cuando llegas a tu casa. Estoy seguro de que no tienes los enemigos que el apóstol Pablo tiene. Estoy completamente seguro. ¿Y cuánto oras por aquellos que te hacen mal, que te hacen daño, que rechazan la verdad que tú crees, que rechazan la verdad que tú sigues, que quizás incluso se mofan y odian aquello en lo que tú has puesto tu fe, aquellos que se mofan, aquellos que rechazan el evangelio en el que tú crees, aquellos que te tratan con desprecio y te subestiman y buscan tu mal, nunca tu bien? El apóstol Pablo dice, yo oro por ellos, estoy orando por ellos. Y no para que Dios de una vez que les llegue el infierno, no. Dios sálvalos. Vayan conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 26 al 28, donde vamos a encontrar, hermano, de que Pablo simplemente está siguiendo las instrucciones de Cristo acá. Simplemente Pablo está siguiendo las instrucciones que Cristo nos dio. Lucas capítulo 6, versículo 27 y 28, perdón. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Eso es, hermano, lo que el apóstol Pablo está haciendo acá. Está orando por aquellos que lo odiaban. Ahora, como ya dije, Pablo simplemente está siguiendo las instrucciones que dio Cristo. Y escucha, Pablo simplemente está siguiendo el ejemplo que vio en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo en la cruz? Al ver a los judíos burlándose de él, mofándose de él, al ver a sus propios asesinos que ya habían logrado que lo claven en una cruz, Cristo desangrándose en una cruz por su culpa, ¿qué es lo que Cristo va a hacer por esos judíos? Va a orar por ellos. ¿Se acuerdan? Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. ¿Se han puesto en el lugar de Cristo alguna vez? Y eso, hermano, te demuestra que incluso lo que Pablo está haciendo acá ni se compara al amor sacrificial que Cristo mostró. A sus verdugos. Se están mofando de él, están diciendo, ay, tantos milagros hiciste, ¿por qué ahora no haces un milagro más y te bajas de la cruz? Y Cristo va a orar por ellos.
Pablo simplemente está haciendo eso. Está mostrando ese amor incondicional hacia aquellos que nos odian, nos aborrecen. Y hermanos, déjeme decirte que la oración es uno de los actos en los que más tú puedes demostrar amor incondicional. Uno de los actos, sí, hay más actos que podemos hacer, hay más cosas que podemos hacer. Pero uno de los actos que más demuestran amor incondicional es el orar por alguien. ¿Por qué? Porque normalmente la oración es secreta, la oración no es presuntuosa. Normalmente tú no andas con un cartel diciendo por quiénes has orado, ¿sí o no? Dios sabe, y como hemos estudiado con el pastor José, la oración es secreta, es ahí entre tú y Dios. Está bien, tenemos oración pública en la iglesia, tenemos oración congregacional cuando nos reunimos a orar los domingos, los jueves, etcétera. Está bien, pero la oración que Dios demanda de cada cristiano es ¿qué? Es una oración privada entre Él y tú. Y cuando tú oras por alguien, los minutos, las horas, los días, los meses, los años que pasas orando por alguien, muchas veces esa persona jamás vas a ver. Todo el tiempo que has estado arrodillado por tal persona, todo el tiempo que has estado derramando lágrimas para que esa persona llegue a la salvación. Y eso, hermano, es una de las maneras en las que un cristiano realmente demuestra que ama incondicionalmente. Porque la oración normalmente es algo por lo que nadie nos va a dar gracias, por lo que nadie va a venir y nos va a compensar. Nadie va a hacer eso, porque tú sabes y Dios sabe por quién estás orando, cuánto estás orando, cuándo estás orando por esa persona. Y demuestra realmente amor incondicional. Segundo, el que Pablo ore por los judíos demuestra una total dependencia. Total dependencia. ¿Hacia quién? Hacia Dios, hermano. Ahora esto ya debería ser obvio. Acabamos de terminar de estudiar Romanos 8 y Romanos 9. Y una vez más, para aquellos que dicen que la doctrina de la predestinación, de la elección, de la soberanía, hace a las personas indiferentes hacia los incrédulos, déjame decirte, no, todo lo contrario. Más bien nos hace depender de Dios. Y podemos ver, como vamos a ver más adelante, podemos tener, como vamos a ver más adelante, una esperanza de que hay salvación para el que Dios quiera tener salvación. Hermano, y Pablo nos muestra acá, Pablo es dependiente de Dios. Pablo sabe de que nadie va a llegar a él, nadie va a llegar a la salvación, nadie va a llegar a Cristo, a menos de que ¿quién obre? A menos de que Dios obre. Creo que Cristo dijo algo parecido, ¿o no? Juan capítulo 6, ¿se acuerdan? Nadie puede venir a mí si ¿quién no lo trae? Si el Padre no lo trae. Y Pablo sabe eso. Pablo conoce eso. Y escucha, Pablo nos ha enseñado eso en Romanos 9. Y en lugar de que cuando Pablo pensaba en los judíos decir, bueno, ojalá, si no son elegidos, ni modo, Pablo dice, no, yo estoy orando por ellos. Yo dependo en que Dios obre en ellos. Yo estoy completamente dependiente de la obra que Dios puede hacer en ellos. Pablo, escucha, sabe de que los judíos por su propia cuenta no van a llegar a Dios. Ahora, escucha, esto es sumamente importante y vamos a ver esto más adelante en Romanos 10. Pablo debatía con ellos, Pablo argumentaba con ellos, Pablo iba y les predicaba y estamos viendo en este pasaje que Pablo oraba por ellos, ¿sí? Pero al final del día Pablo sabía que ¿quién tiene que obrar para que estas personas se salven? Dios. Sino para qué orar, ¿sí o no? Sino, no es necesario pedir, rogar a Dios por alguien. Y Pablo sabe de que por más esfuerzo que él hizo para que ellos lleguen a la salvación y seguía haciéndolo, Pablo sabe de que por más de todos los debates, las argumentaciones, la predicación y todo eso, al final, ¿quién tenía que obrar? Dios tenía que obrar. Porque lo que es imposible para el hombre, dijo Cristo, es posible solamente para Dios. Dios es el que tiene que cambiar los corazones. Dios es el que tiene que proveer una nueva vida a estas personas. Dios es el que tiene que abrirles los ojos. El mismo apóstol Pablo nos enseñó en Romanos 3, versículo 10, de que no hay quien busque a Dios, no hay quien pueda entender a Dios. Pablo sabe de que los judíos por su propia cuenta es imposible que lleguen a la salvación. Imposible. Pero para Dios es posible. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Entonces Él puede salvar al que Él quiera. Él puede llamar pueblo al que no es pueblo. Hemos visto eso en sesiones pasadas.
Él puede amar a aquellos que por naturaleza no son amados y no son aborrecidos. Él puede obrar y Él debe obrar si alguien va a ser salvo. Hemos leído al principio de esta reunión Hechos capítulo 16, donde Pablo está predicando y se nos topa con una mujer que se llama Lidia, la cual vendía telas. Era una mujer probablemente de bastante posición económica, de una posición económica elevada en su época. Y la Biblia nos va a decir de que ¿quién tuvo que abrir el corazón de Lidia para que entienda la predicación? Dios. Dios es el que tiene que abrir el corazón de las personas para que ellos puedan entender, recibir la predicación. Y entonces Pablo, ¿qué nos muestra al estar orando por este pueblo judío? Dependencia a Dios. Ahora esa dependencia, como ya he expresado, no se traduce en una persona que es negligente, apática, pasiva respecto a lo que debemos hacer, ¿no? Pero al final del día dependemos de Él completamente. Como Jesucristo nos dijo en Marcos capítulo 4, aquel que va y predica, luego ¿qué hace? Se va y se duerme. ¿Por qué? Porque como aquellos que siembran en el campo, dependen de la lluvia, dependen de que salga el sol, dependen del tiempo, del clima, etc. Y eso es algo que está fuera de su control, fuera de sus manos. La Biblia igual nos dice lo mismo acerca de la predicación. El impacto de la predicación, los resultados de la predicación, la eficacia de la predicación solamente pueden ser provocados por Dios, por nadie más, nadie más. Y Pablo está aquí dependiendo de Dios. En lugar de buscar estrategias y decir, a ver, ¿cómo podemos hacer para ganarnos a los judíos? A ver, a los judíos les gusta tal estilo de música, entonces, ¿qué tal si le metemos a la iglesia el estilo de música que a los judíos les gusta? Pablo dice, no, yo estoy orando por ellos, porque Dios tiene que obrar en ellos para que lleguen a la salvación. Es eso lo que tienen que hacer. No por nada los mismos apóstoles, capítulo 6 del libro de Hechos, dijeron, nosotros debemos dedicarnos a dos cosas, orar y predicar. Y el orden es importante en ese versículo, porque ese es el orden. Yo oro antes de predicar. ¿Por qué? Porque dependo que Dios haga las cosas, que Dios obre, que Dios cambie los corazones, que Dios edifique a su pueblo, que Dios convenza, que el Espíritu Santo nos convenza a aquellos que reciben la predicación de pecado, de juicio y de justicia. Y ahora aquí hay algo interesante, ¿sí? Porque un autor decía esto: cuando la gente después de que le predicas capaz ya no te quiere, ya no se quiere acercar a ti, ya no te quiere escuchar, cuando ellos ya no quieren que tú estés cerca de ellos, tú todavía te puedes acercar a Dios por ellos, rogando a Dios por ellos. Todavía hay esperanza. Y ese es el tercer punto del día de hoy. Pablo, hermanos, nos muestra en este pasaje una esperanza consoladora, ¿sí? Pablo tiene esperanza hasta por este pueblo tan perdido. Pablo tiene esperanza todavía por estos hipócritas, los judíos que vivían una falsa religión, por estos hombres que mataron a su propio Mesías. Pablo tiene todavía esperanza. Por eso es que está orando, porque todavía hay esperanza. Escucha, hermano, Pablo sabe, y Pablo es un conocedor del Antiguo Testamento, y Pablo sabe de que cuando el pueblo de Dios ora, Dios muchas veces decide actuar. Éxodo capítulo 2, versículo 23, 24, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué nos va a decir la Escritura? De que Dios escuchó el clamor de su pueblo y entonces, ¿qué hizo? Decidió actuar. 1 Samuel capítulo 5, versículo 12, capítulo 9, versículo 16. Dios escuchó escuchó el clamor de su pueblo que subía hasta el cielo. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Actuar a su favor. Nehemías oró y entonces los muros fueron reconstruidos. Elías oró y entonces no llovió, y volvió a orar y entonces llovió. En Lucas capítulo 18, y vayan conmigo a este pasaje, una vez más en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 7 al 8. Jesucristo escucha lo que nos dice. Lucas capítulo 18, versículo 7 y 8. En el contexto, Jesucristo nos está hablando de una mujer viuda, la cual está yendo y molestando a un juez porque esta viuda está buscando justicia. Esta viuda está molestando y molestando a un juez, y era un juez malo, era un juez que apático, era un juez sin amor, si quieren.
Pero esta viuda lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba pidiéndole que le haga justicia. Y entonces Jesucristo nos dice, a pesar de que no quería ayudarle a la viuda, ya, por tanto que la molestó, por tanto que lo molestaba, entonces dijo, ya, te voy a hacer lo que me pides. Y escucha lo que Cristo dijo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesucristo nos dijo, pidan, busquen, no paren de pedir, no paren de buscar, no paren de tocar la puerta. Salmos 34, versículo 15, los oídos de Dios están atentos al clamor de los justos. Hermano, Pablo tiene esa esperanza. Y ahora, aquí quiero tocar un punto, hermanos, que igual es un error en el que mucha gente ha caído. Hay una frase que no me gusta sinceramente cuando los pastores la usan, incluso la utilizan pastores reformados. Es esta frase, ¿sí? No creas que puedes doblarle el brazo a Dios con tus oraciones. No me gusta esa frase, ¿sí? Porque suena a que ¿para qué oro? No sirve de nada que ore, ¿sí? Ahora escucha, hermanos, nosotros sabemos de que no podemos doblar el brazo de Dios jamás. Él es Dios, Él hace lo que Él quiere y no hay quien pueda detenerlo. Él es Dios. Hemos aprendido eso en Romanos capítulo 9. Él es Dios, ¿sí? Ese es el punto de Romanos 9. Él es Dios y Él hace lo que a Él se le da la gana. Pero hermano, con los pasajes que acabo de expresarles en el Antiguo Testamento, claramente se ve de que este Dios que es soberano y está en absoluto control de todo y hace lo que Él quiere dentro de su voluntad, adivina, también está muchas veces a actuar de acuerdo a las oraciones de ¿quiénes? De su pueblo. Entonces resulta que mis oraciones sí son efectivas. Porque Dios no solamente decreta lo que va a hacer, sino decreta cómo lo va a hacer. Y entonces resulta que dice, yo voy a salvar a tal persona, y va a ser en respuesta de la oración de ¿quién? De la otra persona. Ese es Dios. Dios hace lo que Él quiere y Él está de acuerdo, y Él en la Biblia nos muestra de que Él está dispuesto a actuar según las oraciones de su pueblo. Ahora, ¿siempre Dios contesta de una manera positiva? No. 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos, que todo lo que le pedimos a Dios, si está dentro de su voluntad, Él nos oye. Pero escucha lo que dice, Él nos oye. Si está dentro de su voluntad, Él lo va a hacer. ¿A través de qué? De nuestras oraciones. De nuestras oraciones. Y Pablo tiene esta esperanza. Es más, las doctrinas que hemos visto en Romanos capítulo 9 le han dado a Pablo esta esperanza. Porque Pablo sabe de que la salvación no depende de los judíos, sino depende de ¿quién? De Dios. Si Pablo pensara como los arminianos en nuestra época, escucha, de que la salvación depende de lo que el hombre pueda hacer, de que el hombre pueda llegar a Dios, de que el hombre le tiene que abrir la puerta de su corazón a Cristo, Pablo no tendría ninguna esperanza, porque el hombre no puede por su propia cuenta hacer nada, nada. La Biblia nos dice, el profeta Jeremías nos dice, es tan imposible que el hombre se cambie, el hombre se vuelva a Dios, el hombre se convierta, así como que un leopardo se quite las manchas o que un etíope se cambie el color de su piel. Pero como sabemos de que la salvación depende de Dios, entonces, hermano, hay esperanza. Y esto es algo, hermano, con lo cual nosotros esto es algo en lo cual nosotros debemos reposar. Y como Spurgeon decía, acostar nuestra cabeza todos los días en la almohada de la soberanía de Dios. Hace poco que visité una iglesia en la ciudad de Oruro, un hermano, después de haber estudiado estas doctrinas de la elección y todo esto, se me acercó y me preguntó, pastor, estoy preocupado por mis hijos, me dice. Porque estoy preocupado, porque ellos tal vez no están mostrando de que realmente quieren a Cristo, el Evangelio, la iglesia, tal vez se están apartando y todo eso. Y él estaba preocupado, ¿por qué? Porque empezó a decirme, ¿y qué tal si Dios no los ha elegido? Escucha, hermano, Dios nunca te ha dado a ti la responsabilidad de decir tal cosa. ¿Qué tal si Dios no te ha elegido? ¿No es lo que Pablo dice acá, sí o no? Pablo, después de mostrarnos de que Dios elige, Pablo dice, yo oro. Yo tengo esperanza por este pueblo. Y entonces a ese padre que se me acercó le digo, hermano, más bien, gracias a Dios, de que Él es el que elige, Él es el que salva, adivine. Hay esperanza. Hay esperanza para sus hijos. Porque Él puede salvar al que Él quiera, entonces siga orando.
siga pidiendo, siga rogando. Si la salvación dependiera del hombre, entonces no hay esperanza. No hay nada de esperanza. Pero la salvación depende de Dios, y entonces Pablo ora sabiendo de que a pesar de que este pueblo era tan duro de servir, como una y otra vez Dios les dice en el Antiguo Testamento, este pueblo que no escucha, este pueblo que no oye, este pueblo que no entiende, este pueblo ciego, este pueblo muerto en delitos y pecados, ese pueblo aún puede ser salvo, porque de Dios depende la salvación. Y Pablo lo sabe, hermano. Y es por eso que Pablo nos dice, yo oro, todavía tengo esperanza por este pueblo. Sigo orando por ellos. Aquellos que intentaron matarlo, aquellos que lo perseguían, aquellos que lo rechazaban, aquellos que odiaban su mensaje, Pablo dice, yo sigo orando por ellos. Todavía ellos pueden llegar a ser salvos. Y ahora aquí entre paréntesis, hermanos, quiero hacerles notar las prioridades que el apóstol Pablo tenía cuando él oraba. ¿Cuáles son tus prioridades cuando oras por alguien? Ahora, no quiero satanizar, hermano, que oremos por necesidades temporales, está bien. Jesucristo mismo nos dijo que oremos por el pan nuestro de cada día. El apóstol Juan va a decir en su tercera epístola de que él ora para que seamos prosperados en todo. Eso le dice a un cristiano, está bien. Pero ¿cuál es la prioridad, hermano? ¿Es la salvación, sí o no? Un cristiano debe estar orando y pidiendo por la salvación. Yo sé y conozco padres, he visto el error de muchos padres que oran y están pidiendo y clamando porque sus hijos tengan un gran trabajo, terminen la universidad, les vaya bien en sus exámenes, y está bien, no te estoy diciendo que no ores por eso. Pero en la lista de prioridades, ¿cuál es la prioridad? La última vez que leí la Biblia, Jesucristo dijo que una persona puede ganar el mundo y perder luego ¿qué? Su alma. Y Pablo acá dice, yo estoy orando porque estos judíos lleguen a la salvación. Y los judíos, hermano, no estaban pasando un buen momento. Estaban bajo el dominio de los romanos. Muchos de ellos vivían en pobreza. Muchos de ellos tenían muchos problemas temporales. En una época primitiva en la cual no había todos los avances científicos y la comodidad que ahora tenemos, los judíos tenían muchos problemas, pero Pablo dice, yo estoy orando para que ellos lleguen a la salvación de sus almas, para que ellos lleguen realmente al Evangelio, para que ellos puedan llegar a conocer a Cristo. Y si ustedes leen las epístolas del apóstol Pablo, van a ver que esa siempre va a ser su prioridad, siempre va a ser su prioridad. Efesios capítulo 8, versículo 19, oren, dice, ¿para qué? Para que se predique el Evangelio. Para que el Evangelio siga llegando a más personas. Colosenses 4, versículo 3, oren para que Dios nos abra puertas para que las personas conozcan el Evangelio. En Filipenses capítulo 1, Pablo va a decir, todas las cosas que me han sucedido, y él estaba en la cárcel en ese momento, han sido para que el Evangelio prospere, y en eso me alegro, porque mi prioridad es de que las personas lleguen al Evangelio, conozcan a Cristo. Y la pregunta, hermano, es ¿por qué oras? ¿Por qué es aquello que estás pidiendo? ¿Es la salvación una de tus prioridades? Cuando clamas a Dios, cuando te arrodillas ante Él, cuando intercedes por otros, ¿es eso una prioridad? Y para terminar, déjenme llevarlos, hermanos, a un pasaje que muchos de ustedes quizás ya conocen, pero una vez más déjenme mostrarles este pasaje. Ezequiel capítulo 22, versículo 27 al 31. Este es uno de los pasajes, sinceramente, que respecto a la oración más me ha impactado, ¿sí? Es uno de los pasajes que realmente ha marcado mi vida respecto a la oración. Escucha lo que dice Ezequiel capítulo 22, versículo 27 al 31. Ezequiel capítulo 22, versículo 27 hasta el final. Aquí el profeta Ezequiel está mostrando una figura y ha recibido la palabra de Jehová. Desde el versículo 23 se nos dice de que vino a él palabra de Jehová diciendo, está recibiendo palabra de Dios. Y si ustedes leen los versículos que anteceden al versículo 27, van a notar de que la situación era muy terrible, era muy difícil en aquella época. Falsos maestros, falsos sacerdotes, falsa religión, un ambiente político realmente difícil. ¿Les suena familiar? Y escucha lo que va a decir. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no ha hablado. ¿Les suena conocido?
Versículo 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y escucha lo que Dios dice, y este es Dios hablando a través del profeta Ezequiel. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Dios dice, mira todo este desastre en esta tierra. Falsa religión, falsos pastores, falsos profetas, falsos sacerdotes, una corrupción en la sociedad, violencia, iniquidad, injusticia, inmoralidad. Todo parece ir mal. Y Dios dice, he buscado un hombre. Y en traducciones más actuales dice, un hombre que interceda por ellos. Yo he buscado, dice Dios, un hombre que interceda por ellos, un hombre que esté orando. Ahora, hermanos, ¿sabes qué es lo más terrible de todo este pasaje? No es toda la injusticia que había, es que no había ni siquiera un hombre que esté orando. Y eso me recuerda a lo que hemos leído en Lucas 18, ¿se acuerdan? Cristo dice, ustedes oren. Oren, ¿acaso Dios no va a escuchar sus oraciones? Y luego Cristo pero dice esto, cuando vuelva, ¿hallaré esta fe en el mundo? ¿Hallaré hombres que están dispuestos a orar, confiando en que el Señor puede obrar a través de sus oraciones? Y en Ezequiel nos encontramos con esto, dice Dios, yo he buscado a alguien que esté orando, que se ponga entre que yo destruya a este pueblo, los consuma, los castigue, los condene. Un hombre que interceda, un hombre que se ponga en medio y diga, no, Dios ten misericordia, sálvalos. Y Dios dice, escucha el versículo 30, no lo hallé, no había ni uno. ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo 31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Dice, no he encontrado uno que ore. Y Pablo conoce estos pasajes. Pablo sabe cuál es la situación de ese pueblo, que está al borde de la condenación. Pablo sabe cuál es la situación de ese pueblo que ha rechazado a Cristo, que está al borde de recibir la ira eterna de Dios. Y Pablo, escucha, quiere ser este hombre, el cual se para entre Dios y ellos y les ruega, y les dice, no los destruyas. Y en el capítulo 22 de Ezequiel, hermano, aquí implícitamente se nos está diciendo que si Dios hubiera encontrado uno, no los hubiera destruido. Y tenemos ejemplo de eso en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Conocemos la historia de Abraham. Dios dice, voy a ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham se pone ahí a interceder por aquellos que son justos ahí, para que Dios no los destruya. Conocemos la historia de Moisés, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, sabes Moisés, estoy harto de este pueblo, los voy a destruir y voy a hacer un nuevo pueblo contigo. Y Moisés intercede y Dios dice, está bien, no los voy a destruir. Vemos en Abraham ese hombre, vemos en Moisés ese hombre, vemos obviamente en Cristo, Él es el máximo intercesor. Es gracias a la intercesión de Cristo que no somos destruidos. Pero de manera y en aplicación a nosotros, hermano, la pregunta es, ¿somos ese hombre o esa mujer que está intercediendo por los hijos de Dios, por su familia, por sus vecinos, por la nación? ¿Está clamando porque Dios los salve? ¿Entendemos cuál es su situación? Y hermano, hay esperanza. Eso es lo que la Biblia nos muestra, hay esperanza. Y es por eso que Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, yo estoy orando por este pueblo, estoy pidiendo por este pueblo, ese pueblo incrédulo, ese pueblo ciego, ese pueblo muerto, ese pueblo que me odia, que me rechaza, ese pueblo que no quiere el evangelio, que no quiere la palabra, que no quiere a Cristo, ese pueblo que mató a su propio Mesías, yo estoy orando por ellos. Todavía hay esperanza, porque Dios puede salvar hasta el peor de los pecadores, no hay problema, estoy intercediendo por ellos. Y el día de hoy, hermanos, mi intención al solamente predicar este versículo es de que encontremos ese equilibrio. Las doctrinas del capítulo 9, hermanos, que hemos expresado de manera explícita, que las hemos predicado, hermanos, sin diluir nada, espero haberlo hecho así. Jamás, hermanos, eso nos lleva a ser personas apáticas, negligentes, pasivas respecto a nuestra preocupación por la salvación de otros. Eso no es lo que esas doctrinas hicieron en el apóstol Pablo. Es por eso que es algo absurdo lo que se conoce en teología o en la historia de la iglesia como el hipercalvinismo.
Personas que dicen, como Dios escoge, como Dios es soberano, entonces ya ¿para qué predico, para qué oro? Eso es absurdo, eso no entra en el concepto, en la percepción, en lo que el apóstol Pablo entiende de la soberanía de Dios, para nada. Más bien lo que al apóstol Pablo hicieron estas doctrinas, las doctrinas de la gracia, lo que hemos visto desde el capítulo 8, capítulo 9, lo que resultaron estas doctrinas en el apóstol Pablo es en un corazón que anhela la salvación de aquellos que están tan perdidos. Un corazón que muestra este amor incondicional por ellos al rogar, al interceder por ellos. Un corazón que también depende completamente de Dios, pero un corazón que puede tener esta esperanza que consuela, sabiendo de que Dios puede salvar incluso a estos israelitas, incluso a estas personas tan perdidas. Y hermanos, terminando y comenzando ahora el capítulo 10 de Romanos, terminando el capítulo 9, comenzando el capítulo 10, ese es el corazón, hermanos, que debe haber en cada uno de nosotros. Jamás un corazón apático, negligente, pasivo, indiferente hacia los incrédulos, sino más bien un corazón que demuestra este amor incondicional, esta dependencia a Dios y esta esperanza que nos consuela, hermanos, a pesar de que a veces parece imposible que ciertas personas se salven. Pero es porque Dios es soberano, hermano, que hay esperanza. Y es esta la actitud, es este el carácter que estas doctrinas, hermano, resultaron en la vida del apóstol Pablo. Y nuestra oración es de que resulten igual en cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta mañana por este tiempo que nos has dado a predicación, Señor. Te agradezco, Dios, porque tú, en tu sabiduría y en tu misericordia, Señor, nos entregas tu palabra de manera tan explícita. Tú nos muestras doctrinas como las que hemos estado predicando en el capítulo 9 de Romanos. Pero al mismo tiempo tú nos muestras, Señor, de que estas doctrinas nunca van a resultar de manera negativa en la gran comisión que tú nos has dado, en la preocupación, en el amor que nosotros debemos tener hacia aquellos que no te conocen todavía. Te ruego, Dios, de que tú nos ayudes a tener ese balance en nuestra vida y nos ayudes a reflejar este amor incondicional, esta dependencia hacia ti, esta esperanza consoladora que nos muestra el apóstol Pablo en este versículo 1. Nos ayude, Señor, a mostrar esto en nuestras vidas. Y ayúdanos, Dios, a comprender de que hay esperanza. Tenemos, Señor, y tú sabes, familiares que parecen tan lejanos. Tenemos, Señor, personas a nuestro alrededor que parece que fuera imposible que lleguen a la salvación. Pero ayúdanos realmente a creer lo que tú dijiste, de que lo que para el hombre es imposible, para ti nada es imposible. Y tú puedes salvar, Señor, al que tú quieras salvar. Te ruego, Dios, de que nos hagas hombres y mujeres en esta congregación que realmente intercedan. Y te pedimos perdón, Dios, por la negligencia muchas veces. Por a veces, Señor, usar tu soberanía como una excusa para no orar. Te ruego, Dios, que tú nos confrontes respecto a ese error de personas que a veces utilizamos tu soberanía y decimos, igual tú vas a hacer lo que tú quieres, y entonces pensamos que orar no es algo importante. Te rogamos, Dios, de que nos des este corazón, el corazón que tuvo el apóstol Pablo y el corazón que tuvo tu propio Hijo cuando estuvo en este mundo, al interceder por aquellos que no creían en Él, al interceder por aquellos que lo odiaban. Te pido, Dios, misericordia, que puedas obrar ese corazón en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.